conocen, estamos viendo la norma, muy importante, ¿no? La norma E060, ¿no? Bien. Bueno, estábamos jóvenes viendo eh, los diferentes tipos, ¿no? De aplicaciones que se da de esta norma. Ustedes han disertado la semana pasada y bien, ¿no? Todavía faltaba grupos, ¿no? Grupos que tenían que exponer. Bien, vamos ahora a iniciar, vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿no? Con ustedes para determinar estos valores. Ya, voy a presentar pantalla, estoy aquí. Voy a presentar pantalla sobre el Drive. Vamos a ver el Drive. Aquí está el Drive. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con donde está el Drive. Ya. Vamos a dar pase a sus compañeros. Les había dejado un trabajo, jóvenes, recuerden, ¿no? Les había dejado un trabajo sobre, ustedes me pueden averiguar cuántas briquetas hay que sacar, ¿no? Debemos de sacar, por ejemplo, para 8.000 metros cúbicos, ¿no? 8.000 metros cúbicos de concretos. ¿Alguien ha averiguado, jóvenes? Tengo un área de 100 metros por 80 metros y una altura de 20 centímetros. ¿Alguien ha averiguado? A ver, ¿alguna participación? ¿Cuántas briquetas debemos de sacar para ese volumen, ¿no? Que les estoy indicando? A ver, a ver. Según lo que estaba averiguando, era por cada, ¿cuánto? Era 460 metros cuadrados, creo que era, en ¿Cuál? losas y muros. Ya, Por cada ese tanto se sacaba una briqueta, algo de 14 briquetas saldría, creo, algo por ahí era, de 14 o 13 punto tantos, ya me olvidé. ya. Bueno, hay que redondear, ¿no? Sí, Si digamos te sale 13.2 o 13.5, pues ya 14 nomás, no podemos sacar una briqueta y media. Ya, sí. Se puede trabajar por área, como su compañero ha indicado, por área y también por volumen. Ya, entonces no hay problema. Podemos trabajar en función a eso. Sí. Ya, un momento, por favor. A ver, vamos a compartir. Aquí estamos. No me sale el drive. ¿Por qué no me sale? Estoy preocupada. El drive aquí está. Y aquí el drive. Que no era comparte. 17 briquetas, ingeniero. Era 14. Ya, ya. 17 briquetas, ¿no? Sí. A ver, o no. Sí, es por ahí. Sí, es lógico. Esos jóvenes ustedes tienen que saber. El tema de concreto, ahorita ustedes van a indicarme, ¿no? O sea, no me aparece el drive, estimados, no sé qué pasa. ¿Por qué no me aparece el drive? Ya, bien, bueno, mientras yo voy poniendo el drive, quiero mencionar, ¿no? Al siguiente grupo que se va a presentar. Ya vamos a empezar con el grupo 2, ¿no? Está Chaparro Rosas y Arapaquispe, Mamani Monroy y Quispa Vilca Davis, ¿no? Davis. Ya, entonces ustedes, estimados jóvenes, los cuatro, eh, puedan presentar sus diapositivas, ¿no? Que estamos revisando el día de hoy.
No sé por qué no sale este drive. Ya, a ver. Avanzamos. Prepárense ya. Dentro de un minuto comenzamos ya. A ver, jóvenes del grupo de Chaparro Rosas. Por favor, ingeniera. 2 minutos ya. Ya, 2 minutos les vamos a los demás todos, ¿no? Tienen que estar preparados también. Claro, claro, sí, normal. No, que quiero presentar pantalla y no me aparece. Estoy acá. A ver, voy a presentar nuevamente. Ay, recién, ¿no? Había tenido muchas carpetas abiertas ya. Aquí está. Voy a compartir mientras sus compañeros se preparan. Ahí está el drive, ¿no? Ya. Vamos a agrandar. A ver, su compañera está pidiendo el link. A ver, el link. Vamos a compartir el link también. Ya. Ujú. Ya está. Ya, te he compartido el link para que puedan ingresar. Ya. Bien, jóvenes, entonces acá están algunas las notas. Faltaría de algunos compañeros. Ya estamos ahí evaluándolos. Ya está. Ya, vamos con el grupo 2. Chaparro Rosas, Arapa Quispe, Mamani Monroy, Quispe Vilca, ¿no? Luego se prepara el grupo 4, ¿ya? Flores Gutiérrez, su casaca, Paucar, Cruz Cotrado más. Y avanzamos, jóvenes. Luego grupo 6 y 7 y terminamos con 9. Y hay un grupo 12, recién se ha integrado. ¿Qué pasó con el grupo? Ya, avanzamos, jóvenes. Grupo 2, ya, vamos a avanzar. Estamos hablando sobre la norma de 060, específicamente del concreto, ¿no? Del concreto. Ya, ahí está su compañero, ya está su compañero Quispe Vilca, ya. A ver, otro compañero. Ingeniera, yo voy a compartir. Ya, ¿Me a da ver. permiso para compartir? Sí, Quispe Vilca, ¿no? O Arapa, ¿quién va a compartir? Ah, no, pues, Arapa. A ver, ¿dónde está? Aracapi. Mm, no, no lo veo. A ver de nuevo. A ver, vamos a dejar de compartir mejor acá. Ya. A ver, ¿dónde está? A ver, jóvenes, ¿quién va a compartir? Me dice para darle a Arapa, ¿no? Arapa, ingeniera. Quispe, Juan Carlos, convertir en presentador. Sí, ya, listo. Ya, pues compartir tu pantalla, estimado. Ya está. Inician, jóvenes, inician, por favor, ya estamos sobre la hora. Inicia. Ingeniera. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Tengan ustedes las mejores tardes. Somos el grupo número 2
Acá dos, somos el grupo número dos. Estamos conformados por el compañero Mamani Monroy, mi persona Arapa Quispe, compañero Quispe Vilca y Chaparro Rosas. Yo, mi persona hablará del capítulo 2 que se encuentra, que nos habla de al inicio de las notaciones, ¿no? ¿Cuáles son sus abreviaturas de los tipos de símbolos que vamos a usar? Por ejemplo, aquí el AC, área de la sección de concreto y así, cada factor, longitud. Ya, ahora pasaré al componentes de concreto, ¿no? Relación agua y cemento, ¿no? Material cementante, lo que dice. Cuando lo combinas bien, el cemento con el agua, te va a dar un buen concreto, una buena resistencia del hormigón, ¿no? Pero si das más agua, como en la imagen, más agua, la resistencia del hormigón va a disminuir. Acá hay una posible forma de preparar el concreto. Una bolsa de cemento más un buggy, más un buggy de piedra chancada y un balde de 20 kilos, ¿no? De agua. Daría bien, pero no siempre así, porque a veces los materiales están mojados, húmedos, y eso casi nunca funciona, ¿no? Solo en algunas ocasiones. Ahora, ah, exposición a ciclos de congelamiento y de cielo, ¿no? Como la otra fecha los compañeros y la ingeniera nos hablaba de qué pasa cuando hace mucho frío, ¿no? Lo congela y decían que se empieza a crear agrietamientos, ¿no? Cuando el agua empieza a hinchar. Y eso no sirve porque se va a desgranar así. Si lo raspas, se va a deteriorar. Y hay peores ocasiones en las que hasta con el dedo lo puedes romper. Por ejemplo, en acá lo están rompiendo con una navaja. Ya, ahora, requisitos de concreto, ¿no? Aquí un poco de las tablas que nos habla de cuánto por cuánto tiene que entrar, ¿no? El porcentaje máximo, es lo que dicen. Para el concreto, eh, cuando esté congelado, no es bueno echarle agua por las mañanas en lugares fríos, porque lo vas a malograr, pero una vez he visto cómo lo han echado agua y se empieza a descascarar. Eso ya no sirve para casi nada. Ahora, vamos a pasar a la protección de refuerzos contra la corrosión, ¿no? Una de ellas podría ser cuando, por ejemplo, en aquí cuando lo vemos, no tiene un recubrimiento adecuado. Entonces, en acá es cuando se ve el hierro, el material, el fierro, y como ven, se está corroyendo. Es cuando no lo hacen buenos un buen recubrimiento. Ahora, esto van a pasar en otras ocasiones, por ejemplo, cuando se expone a los sulfatos, en acá, por ejemplo, en ahí es cuando se ve más. Hay cementos que nos pueden ayudar a prevenir todo eso. El que nos ayuda a prevenir es el tipo 5. Ya, gracias, ingenieros, compañeros. Ya, voy a darle lugar a mi compañero. Compañero, continúa. Ingeniera, buenas tardes. Mi señal estaba mal, me tocaba la primera parte. Compañero López, retroceder. La norma E060. Esta norma especifica las exigencias mínimas que deben tener en cuenta las estructuras de concreto armado, esforzada y simple.
técnicos y planos. Proyecto, ejecución e inspección de la obra. En estos requisitos generales, todas las etapas del proyecto deben ser realizadas por un profesional calificado, tanto planos, detalles e especificaciones técnicas. Como aquí muy importante, debe ser por un ingeniero civil colegiado. A la siguiente, compañero. Proyecto. La concepción estructural deberá hacerse de acuerdo a la norma técnica de edificaciones, la E030. La determinación de las cargas actuantes de acuerdo a la norma técnica de edificaciones E020. El ingeniero proyectista será el encargado del proceso constructivo, análisis de las estructuras, ejecución de la obra. En este punto sería que el constructor designará al ingeniero residente, el cual lo representará en ella. El constructor ejecutará los trabajos de acuerdo a la presente norma. A la siguiente, compañero. Compañero, a la siguiente. Convencionales. Estos son promotores de cualquier sistema de construcción. Deberán ser presentados en su base su diseño de Sensico, en el cual pertinentes propondrán por el Ministerio de Construcción y Saneamiento y su aprobación. La siguiente, compañero. Capítulo 3. Ensayos inmateriales. Esto nos dice que poseen facultad de ordenar el ensayo de muestreo de las normas técnicas correspondientes. Aquí está el punto importante, el cemento. Debe corresponder está tomada a base de selección de dosificación del concreto. La siguiente, compañero. La siguiente, compañero. Agregados. Agregados finos y agregados gruesos. Deben tener una resistencia y durabilidad requeridas. A la siguiente, compañero. El agua. Este es material muy importante para el proceso constructivo de edificaciones. Acero de refuerzo. Generalmente debe ser corrugado de los planos y especificaciones del proyecto. Los aditivos se usan en concreto deben someterse a aprobación de supervisión. A la siguiente, compañero. A la siguiente, compañero. Este es muy importante, almacenamiento de materiales. Deben, de manera que prevén el deterioro e introducción de materias extrañas. Y las normas citadas, las normas que se toman en cuenta por la elaboración y referencia de la presente norma son la norma técnica peruana y la ASTM, Sociedad Americana para Materiales y Pruebas de Ensayo. Eso sería todo, compañero ingeniera. Compañero, sí. Bueno, compañero, ingeniera, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad mi persona les va a hablar un poco del capítulo 5, calidad del concreto, mezclado y colocación. Bueno, en generalidades tenemos, ¿no? El concreto debe dosificarse para que se proporcione una resistencia promedio a la compresión, según se establece y debe satisfacer los criterios de durabilidad.
la resistencia mínima del concreto estructural, diseñado y construido de acuerdo con esta norma debe ser no inferior a 17 megapascales, ¿no? El requisitos para el F'(C) deben saberse en ensayos de probetas cilíndricas confeccionadas y ensayadas como se establece. La siguiente compañía, por favor. La siguiente compañero, por favor. Dosificación del concreto. La dosificación de los materiales para el concreto deben establecer para que permita que, bueno, se logre trabajabilidad y consistencia, que permitan colocar fácilmente el concreto dentro del encofrado y alrededor de refuerzos bajo las condiciones de colocación que vayan a emplearse, sin segregación ni exudación excesiva. La B. Se logre resistencia a las condiciones especiales de exposición, a las que puedan estar sometido el concreto según lo requerido. Se cumpla con los requisitos de los ensayos de resistencia. Siguiente compañero, por favor. El mezclado del concreto. La medida de los materiales en la obra deberá realizarse por medios que garanticen la obtención de las proporciones especificadas. Todo concreto debe mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales. La mezcladora debe encargarse completamente antes de volver a recargar. La siguiente compañía. Bueno, el transporte del concreto. El concreto debe ser transportado desde la mezcladora hasta el sitio final de la colocación, empleando métodos que eviten la segregación o la pérdida de material. Bueno, ahí tenemos la imagen que les comparto. La siguiente, compañero. Colocación del concreto. Bueno, en este tema, el concreto debe ser depositado lo más cerca posible de su ubicación final, ¿no? Para evitar la segregación debida a su manipulación o desplazamiento. La colocación debe efectuarse a una velocidad tal que el concreto conserve su estado plástico o todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre el refuerzo. El proceso de colocación deberá efectuarse en una operación continua o en capas de espesor, tal que el concreto sea depositado sobre otro que ya haya endurecido lo suficiente para originar la formación de juntas o planos de vaciado dentro de la sección. Bueno, ahí tenemos unas imágenes de colocación de concreto, ¿no? Que serían protección y curado. El concreto no deberá ser colocado durante lluvias, nevadas o granizadas. No se permitirá que el agua de lluvia incremente el agua de mezclado o dañe el acabado superficial del concreto. La temperatura del concreto al ser colocado no deberá ser tan alta como
para causar dificultades debidas a pérdida de asentamiento, fragua instantánea o juntas frías. Además, deberá ser mayor de 32 grados centígrados. La siguiente, compañero, por favor. Un ratito, no deberá, ¿no? No Sí, deberá ser mayor a 32 grados centígrados. sí, sí, ingeniero. Requisitos para el clima frío. Cuando la temperatura ambiente pueda estar por debajo de los 5 grados centígrados, el concreto deberá fabricarse con aire incorporado. Deberá tener en obra equipo adecuado para calentar el agua y o el agregado, así como para proteger el concreto cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los 5 grados centígrados. En el caso de usar concretos de alta resistencia, el tiempo de protección no será menor de 4 días. Todos los materiales integrantes del concreto, así como las barras de refuerzo, material de relleno y suelo con el cual el concreto ha de estar en contacto, deberán estar libres de nieve, granizo y hielo. Los materiales congelados, así como aquellas que tienen hielo, no deberán ser empleados. El siguiente, compañero. Bueno, requisitos para el clima cálido. Durante el proceso de colocación del concreto en climas cálidos deberá darse adecuada atención a la temperatura de los ingredientes, así como a los procesos de producción, manejo, colocación, protección y curado, a fin de prevenir en el concreto temperaturas excesivas que pudieran impedir alcanzar la resistencia requerida. Adecuado comportamiento del elemento estructural. En climas cálidos se deberá tomar precauciones especiales en el curado para evitar la evaporación del agua de la mezcla. Bueno, siguiente, compañero. Bueno, ahí les comparto unas imágenes donde podrían ver, ¿no?, algunos aspectos del curado. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias, compañeros. Le paso al compañero siguiente. Ok, bien jóvenes, el tiempo se les ha acabado. No sé si falta alguien Sí, mi exponer. persona ingeniera. Falta mi persona ingeniera con capítulo Sí. 6. Ya. ¿Saben qué? Hay que controlar el tiempo, ¿no? Inclusive era menos el tiempo. Ya el tema que va a exponer su compañero es diseño de encoprados. Es un tema interesante, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todas las diapositivas que ustedes han presentado van a compartir al grupo, ¿no? Los grupos que ya han expuesto han hecho sus diapositivas, ¿no? Grupo 1, grupo 3, grupo 5, 8, 10. 8, el 10 no trabajo todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es, estas diapositivas que ustedes han hecho, lo van a compartir al grupo general, ¿no? Al grupo WhatsApp. Entonces, sus compañeros van a tener acceso a esas diapositivas, todos van a compartir, ¿ya? Entonces, hay que prever el tiempo, ¿ya? Vamos a evaluar los estimados, vamos a evaluarlos al grupo 2. A ver, está en organización, bueno, se ha visto un poquito que han tenido alguna dificultad en el tema de tiempo, el tema de algunas cosas. Vamos a ver acá. A ver, pero vamos a ver, Chaparro Rojas está presente en esta exposición, creo que sí. A ver, prendan sus cámaras, jóvenes, vamos a ver. Bueno, acá lo único que tiene la cámara prendida es Arapa. Y le vamos a poner su punto al compañero acá, vamos a ponerle acá. No, mi persona más también está prendida la cámara ingeniera. Cámara, Arapa. El compañero Monroy no encendió su cámara. Quispe Vilca. ¿Dónde está Quispe Vilca?
Ingeniero, ¿Dónde está? tengo es lo que estoy compartiendo. Sí, por favor. Ya, ¿me das el acceso a mí, un rato? ¿Dónde está? Ya, no, Quispe Vilca, no vi su cámara. Y Chaparro Rojas, Sí, sí, ingeniera, mi cámara está prendida, pero no llegué a exponer a fondo. ya, eso es por el tiempo, ¿no? Ingeniero, disculpe, creo que es la señal o no sé, está fallando. La cámara está encendida, mía. ¿De quién? ¿De quién? Quispe. Puede Creo que ser la señal. sí, ingeniero. A ver, acá Chaparro, vamos a poner acá, ya. Vamos a ver, ya. A ver, 1, 2, 3, 0.5. Ya, a ver, sus PPT, estamos evaluando sus PPT. ¿Dónde está Chaparro? Los PPT, bueno, sí han presentado, pero se puede mejorar, jóvenes, ¿no? Se puede mejorar esto. Se recomienda que no, bueno, en sí estamos evaluando la norma, pero podemos mejorar en la presentación de nuestras diapositivas, ¿no? No hay ese orden. La exposición, en exposición jóvenes, igual, ¿no? En solución de problemas, pues también están un poco bajo. Tenemos que mejorar eso. 0.4, más bajo. Vamos a ver acá. Ya vamos a preguntarles, jóvenes, ¿ya? La exposición estuvo más o menos también. Ajá. Acá, Arapa, no, jóvenes, hay que estar leyendo, no, mano. No es eso tanto. Hay que tratar de lo que hemos leído, acá, lo que hemos leído, pues ustedes tienen que explicar. Quispe, Vilca, Edison. Acá. En expresión, acá donde está, expresión. Ya. Liderazgo. Falta mejor ese aspecto, jóvenes. Liderazgo un poquito, falta organización de ustedes. Son 4. Todo tiene que salir perfecto. Falta organización. Expresión. Bueno, compañero Arapa. Acá. Ya vamos a preguntar, ¿ya? A los jóvenes acá. La expresión acá está. Con el tiempo, como la exposición de las diapositivas, ingeniera, se le va a calificar todo el grupo o es personalmente, ingeniera? Acá las PPTs es como es grupal, pues grupal, ¿no? 2.5 tiene. Y de cómo hemos expuesto. Acá está, expresión. Expresión, acá está. Está acá evaluando expresión. ¿Cómo han expuesto? Ajá. En este caso, Chaparro Rojas no se ha podido evaluar. Ya vamos a empezar, estimados, con el tema de la nota, ya, el examen oral. A ver, vamos a empezar con Chaparro Rosas.
Chaparro, Rosas. Sí, ingeniera. A ver, acá exposición también, acá estamos. A ver, Chaparro, Rosas. Ya, empezamos con Chaparro. Estamos hablando de concreto. Entonces, ya, concreto. En, eh, en climas fríos, ¿no? Hablemos de climas fríos. Por ejemplo, ahorita ya estamos entrando a las heladas, ¿no? Vamos a hacer un concreto, ¿no? En desaguadero, ¿no? Desaguadero está cerca a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Dime, ¿qué consideraciones generales o recomendaciones harías en un diseño de mezclas? En un diseño de mezclas. Ujú. Sería primero, ingeniera, en ver el clima, si está lloviendo, está siendo soleado, ingeniera, y bueno, como en resistencia a materiales, no, ingeniera, pues asumir, o sea, prepararlo, o la incorporación del aire al concreto, ingeniera. Ya, esa es una recomendación, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué recomendaciones más darías en tu diseño de mezclas para esta temporada de frío, ¿no? Aparte del incorporador de aire. Mm, prevenir la luz solar. La luz solar, el sol. Claro, el sol. Mm, O bueno, que si no, el clima está muy seco, tal vez. no mucho, no. Ya, a ver, otra pregunta de concreto, ¿no? Eh, generalmente, cuando nosotros hacemos concreto o vamos a diseñar, ¿no? Concreto, el diseño de mezclas que tú haces, el diseño que se hace para eh, agregado grueso y agregado fino, ¿verdad? Agregado grueso. Entonces, el diseño es así. Ustedes jóvenes saben que el diseño es así, pero a veces jóvenes eso no se cumple. Y si digamos vas a hacer en una obra alejada, vas a ir a, no sé, vamos a irnos a ver a Sina, ¿no? Sina, vamos a irnos por Putinapunco, la selva, ¿no? Frontera con Brasil, creo que sí. Entonces, en ese lugar vas a hacer una obra. Entonces, esa obra es bien, ese lugar no es de fácil acceso. Entonces, vas a tener que hacer tu concreto con hormigón, ¿no? ¿Conoces el hormigón, verdad? Entonces, dime, ¿qué consideraciones generales tú tomarías a la hora de diseñar tu concreto con hormigón? Porque no tienes piedra chancada, no tienes alguna consideración general que puedes hacer. Vas a trabajar con hormigón, porque hay lugares donde no puedes tener acceso a ese material. ¿Alguna recomendación? Hola, hola, estamos en evaluación. Mm, O sea, ¿cómo tendría que considerar el clima, no? No, el hormigón. ¿Cómo debe ser el hormigón para que tú hagas tu concreto? Por ejemplo, poder calcular la cantidad de fino que hay que hacer así, fino, haciendo para pasar por mallas, ¿no? Si está limpio la arena, o sea, el hormigón. ¿Ya qué más? Ya está limpio, digamos que ya está limpio. ¿Qué más?
que no debe tener arcillas, Ese es material fino, ¿no? claro, que todo el material debe ser de tamaño uniforme. ¿Uniforme? Claro, cuando se pasa por las mallas, pues, ingeniera. ¿O debe ser de una Ah, granulometría claro, 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 exacto, de una planometría, ¿no? Que bien cuando pasa por las gradada? mallas, sí. Bien gradada, ¿no? Bien gradada, ya. O sea, cuando me dices uniforme, es que todos van a tener un solo tamaño, eso no. Ah, Tiene que bueno, sí. ser una granulometría bien gradada, todo tamaño de partículas, ¿ya? Listo. A ver, Arapa Quispe Juan Carlos. Arapa Quispe Juan Carlos. Dos preguntas. Hola, hola. Ingeniero, sí. Ya, Arapa, estamos hablando de concreto, ¿no? Específicamente. Dime, en zonas frías, ¿cómo debe ser el curado del concreto? Ingeniera, cuando ya el sol ya haya salido a, por ejemplo, hay lugares donde difícilmente llega el sol. Ujú, En esos lugares, una vez le hemos echado así ah, cuando temporada de la, como estas fechas era, ujú, y el sol no llegaba a ese lado todavía, porque había un edificio al costado. Le hemos ujú, echado agua y empezaba a descascararse, y eso era a las 7 de la mañana. ujú. Y entonces supongo que cuando ya llegue el sol, cuando ya esté caliente, en ahí supongo, porque también decía, no hay especificaciones también en las normas, que en 20 grados centígrados es ideal para curar. Entonces, para que llegue a esa temperatura tendría que pasar algunas horas, supongo, sí, ¿verdad? Claro, tiene que ser en las horas más, ¿no? Que la temperatura del ambiente pues esté alta, ¿no? Hay zonas en Juliaca, Desaguadero, Mazo Cruz, pues en el día, ¿no? Mediodía sigue, ¿no? Estamos 8 grados, ¿no? Entonces hace frío. Entonces, curar temprano, pues es un riesgo. Es como quemar el concreto. Ya. ¿Cuál sería tu respuesta en todo caso? En conclusión. Dejar que la temperatura del ambiente llega mínimo a 20 grados centígrados para poder empezar a curar. En la especificación decía así, de 20 grados ya se puede ya. Ujú, Entonces, ya. si es antes, no, lo malograríamos. Ya, a ver, Juan Carlos, otra pregunta dos. ¿Qué pasa si no llega a 20 grados centígrados, como te digo? Hay zonas donde no va a llegar. Así está con sol, ¿no? Inclusive está con sol, así no llega. Mucho frío. ¿Cómo curamos el concreto? ¿Y qué pasa si no curamos el concreto? ¿Qué pasa si no curas el concreto de una losa, por ejemplo, una viga, una columna? ¿Qué Ingeniera, pasa si no curas? cuando no se cura el concreto, hace rato mostré una imagen donde se descascara hasta con la uña, con cualquier cosa, Ujú, fácil de descascar. Cuando no se cura, también eso ocurre. El sol, digo, la falta de agua ujú. también hace que se haga así. También he visto así concretos, cuando no están curados, se vuelven arena. Tanto pisar, caminar, así, andar por esos lugares, se vuelve arena. ¿Y qué haría en caso donde no llega? Tendría que aumentar un poco de calor. Ingeniera, Sí, entonces, ¿qué alternativas, Juan Carlos? la alternativa sería que Ya, vamos a pasar con el siguiente. Sí, ¿qué alternativa damos? ah, generar calor en ese lugar. Tal vez hay algunos aditivos, por ejemplo, el anticongelante, también podría aplicarlo eso antes de, ya sabiendo que es el lugar así, entonces ponerlo una buena dosificación de anticongelante, el aditivo, ¿no? Eso lo vas a poner al concreto, ¿no? Pero Sí, yo te estoy preguntando de curado. O sea, el curado no se hace con anticongelante. ajá, sino meterlo un poco de calor, no encuentro otra solución. Mm, Generar un poco de calor en el concreto. ¿Aló, ingeniera, me escucha? Ingeniera.
Ingeniero, se fue. Creo que su señal está fallando. Se desconectó, me parece. Le falló el internet, creo, compañero. Hola, hola, ¿me Ingeniero, escucha? ¿escuchó? Sí, sí, ingeniero. Ya, ya, van a disculpar, jóvenes. A ver, estábamos hablando, ¿no? Podemos calentar el agua, estimado, ¿ya? Vamos a concluir con eso. Sí, Mamani Monroy. Hola, hola, Siempre, ingeniero. Abner. Ya, Abner, buenas tardes. Vamos a conversar de concreto. Abner, una pregunta. ¿Cómo nosotros comprobamos que nuestro concreto, de nuestra viga, de nuestra losa, ha llegado a la resistencia, ¿no? Para el cual ha sido diseñada? ¿Cómo compruebas o cómo controlas eso? Hola, hola. ¿Cómo controlamos? ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Está su compañero Abner? Hola, hola, Una prueba de resistencia, ingeniera. Ya, ya, una prueba de resistencia. Ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás demorando? Ya, la segunda pregunta, Abner, ¿en qué unidades está, ¿no? Una prueba de resistencia? Mm, Kilopascales. No, megapascales. Ya, dime las unidades que nosotros trabajamos. Nosotros no trabajamos con unidades inglesas. Nosotros trabajamos en unidades del sistema internacional. Kilonewton- Kilonewtons, ingeniera. No, no, no. Ya, Ah, vamos a ki- responder tu pregunta, ¿ya? ¿Cómo compruebas la calidad de tu concreto? Pues con el ensayo de resistencia, ¿no? A la compresión del concreto, así se llama, ensayo de resistencia a la compresión del concreto. ¿En qué unidades se mide? En las unidades de kilos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Esa es la unidad que me tienes que indicar. Quispe Vilca Davis. Quispe Vilca Davis. Hola, hola, ¿no está Quispe Vilca Davis? No está, ¿no? No sé qué pasó. Su examen. Hola, hola, Quispe Vilca Davis. Último llamado. Presente, ingeniero, disculpe. Ya, Davis. Vamos a hablar sobre el agua del concreto. ¿Cómo debe ser el agua del concreto? ¿Cuáles son las características? Bueno, el agua para el concreto tiene que ser agua potable o potable, ingeniero, Ya, sin agentes contaminantes ni nada de eso, ingeniero. ya. Sí, claro, tiene que ser un agua potable. Ya, dime, te hago una pregunta. Mira, a veces, Davis, tú vas a hacer concretos en lugares donde no hay agua potable, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Vas a hacer una edificación y el agua es de pozo, agua subterránea. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué solución das? El agua no es potable. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para diseñar este concreto, pero con agua no potable, agua subterránea? Em,
trataría de quitar los contaminantes en ese caso, o agentes que puedan contaminar en él, o tratarlo, ingeniero. El agua, ya, pero ¿cómo sacas los contaminantes, Davis? Mm, ingeniero, sería de tratarlo, no sé, una- dosificarlo o algo así, ingeniero. Ya, ya, pero eso no va a ser suficiente, Davis, ¿no? O sea, tú cuando haces un concreto con ese tipo de agua, el que lo limpies, o los zarandees, bueno, lo hagas pasar por mallas, lo filtres, ¿no? No va a ser suficiente porque químicamente este agua puede que sea un agua clorhídrica, puede que sea un agua salitrosa, ¿no? O sea, son varios factores. Para tú cerciorarte de eso, tú tienes que hacer el ensayo químico de agua, ¿ya? Ensayo químico de agua. En función a eso, ya tomas el tipo de cemento que vas a utilizar. Ok, ingeniero. Ya, vamos a pasar al siguiente grupo, ¿ya? Ingeniero, buenas, ¿me puede dar el acceso para compartir? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas, hola, hola. Sí, le escuchamos, Ya, ingeniero. Escuchamos. ya. ¿Me Gracias, puede muchas dar el gracias. acceso, ingeniero? ¿Cómo? ¿Me podría dar el acceso para compartir? Claro, a ver, pasa a donde está convertir en presentador. Ya, Cruz Cotrado. Bien, estimados, continuamos. A ver, el grupo 2 ya terminó su exposición. Vamos con el siguiente grupo, Cruz Cotrado, grupo 4. Ya avanzamos, jóvenes, ya. Avanzamos. Estamos hablando de concreto. ¿Me escucha, ingeniero, verdad? Sí, claramente. Ya bueno. Ingeniera, yo no platicó Rina Luzmari. Compañeros todos ustedes, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi grupo y yo en esta oportunidad vamos a exponer, somos del grupo número 4, conformado por Flores Gutiérrez, Franz Cristian, Sucasaca, Paucar Alejandro y mi persona, Cruz Cotrado, John Eric. Somos de nuestra alma mater, Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, del sexto semestre, sección A. El curso que estamos llevando es de Construcciones 1. En esta oportunidad tenemos el placer de exponer la norma E060, que es el concreto armado. Entonces, como para entender mucho más mejor o que sea más entendible, propuse un ejemplo donde el concreto armado lo lo podía explicar en 3 tipos de puntos. Entonces, un primer punto sería unos aspectos, el segundo
elementos y el tercero, Tu audio, Cruz Cuadrado. Apagaste el audio. ya, ahora sí, ingeniera. Ya, donde estaba diciendo, por 3 puntos lo voy a explicar generalmente el concreto armado. Entonces, en los aspectos, elementos y un ejemplo. En los aspectos es entender lo que es el concreto armado. Entonces, el concreto armado son estructuras que están compuestos por concreto y acero, se podría decir. Y esto, para construir este concreto armado, necesitamos una serie de normas. Para eso está esta norma que nosotros ahora lo estamos detallando, la norma E060. Y cuestión de estas normas, o pensando en qué tipo de concreto queremos hacerlo, nuestra edificación o nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos hacer columnas, vigas, zapatas, eh, muchas, ¿no? Muchas cosas que podemos armar con un concreto armado. Por ejemplo, nos vamos a meter a una columna, donde una columna necesitamos la columna, como les mencionaba, el concreto armado y las varillas, los estribos, todo eso. Para eso necesitamos una serie de normas. Entonces, esa serie de normas que nos va a explicar detalladamente qué cosa es lo que nosotros necesitamos para esta columna, como lo estamos dando, por ejemplo. ¿Qué cosa? O sea, más o menos, ¿qué tipo de edificación queremos hacer? ¿En dónde nos encontramos? Si estamos en el lugar de sismos, ¿en qué tipo de nivel de sismo estamos? O si estamos en un lugar de frígidos, o estamos en un lugar salitre o en el mar, cerca al mar. Entonces, estas normas nos va a hacer entender todos esos aspectos. Y en cuanto al concreto, también nos va a hacer entender cuánta de resistencia tenemos que darle al concreto. Entonces, en los elementos, en el otro punto sería entenderlo. ¿Qué interviene en estos elementos? Por ejemplo, uno sería el concreto, que lo vamos a medir, no tanto el presupuesto, cuánto de concreto nos va a entrar, entonces sería en metros cúbicos. En ese concreto estarían el cemento, los agregados, el agua, se podría decir, ¿no? Todo eso es el concreto para entender mucho más mejor qué cosa es el concreto, ¿no? Entonces, segundo punto serían los elementos, el encofrado, que el encofrado también son moldes donde, según a nuestro diseño, por ejemplo, la columna, hacerlo un molde, así, una columna, eso también tiene que estar detallado en la norma según cuánto de espacio de las varillas del acero, cuánto de espacio necesitamos para hacerlo nuestro molde. Entonces, eso John, también se mide en metros cuadrados. sí, John, disculpa, tu diapositiva estás presentando porque se ha quedado en capítulo 1, requisitos generales. ¿Estás presentando diapositiva? Sí, ingeniera, lo que pasa es que estoy empezando con un ejemplo, ingeniera. Ah, ya, yo dije que, ya, entonces avanzamos. Ya recuerden que solo son 15 minutos a 20 máximo. Ya, continuando, ingeniera, con los elementos sería, en el tercer punto sería, después de lo encofrado, el acero, ¿no? El acero también en la norma nos va a pedir cuánto de acero necesitamos según a nuestra edificación. Entonces, en el capítulo 1 nos dicen que el alcance, ¿no? Nos enseña el alcance, a dónde estamos yendo con a dónde quiere ir estas normas, a las edificaciones, obviamente, ¿no? Esta norma, por ejemplo, dice, esta norma nos fija los requisitos exigentes mínimos para el análisis y el diseño de materiales, a la construcción y control de calidad, y la supervisión de estructuras de concreto armado y pre-reforzado simple. Entonces, en el capítulo 2 también nos indican ciertas o siglas o ciertos conceptos que durante la obra lo vamos a usar siempre y tenemos que tener conocimiento de esos conceptos.
Y en el capítulo 3 también, ingeniera, nos dicen los tipos de materiales que se va a usar en el concreto armado. Por ejemplo, son el cemento, el agregado, el agua, como mis compañeros ya lo han detallado, y ya lo podemos entender, los aditivos, almacenamientos generales y las normas citadas. Y eso es todo por mi parte, ingeniera, y mi siguiente compañero va a seguir con la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Siguiendo con con la exposición, vamos a tratar acerca del capítulo 4, requisitos de la habilidad. ¿No se escucha? ¿Aló? Sí se escucha, sí se escucha. Esta norma no incluye disposiciones para las condiciones de exposición, especialmente severas, tales como la exposición de ácidos o altas temperaturas, ni cubre condiciones estéticas, tales como el acabado de la superficie del concreto. Tales condiciones que están fuera de alcance de esta norma deberán estar cubiertas de manera particular en la superficie y proyecto. Relación agua-material cementante. La relación agua-material cementante especificada en las tablas se calcula usando el peso del cemento que cumpla con la norma, más el peso de las cenizas volantes y otras pusolanadas que cumplan con la norma y el peso de la escoria que cumpla con la norma ASTM y las microsilice que cumpla con la norma, si las hay. Cuando el concreto esté expuesto a productos químicos descongelantes ilimitadas, adicionalmente la cantidad de ceniza volante, pusolana, microsilice, escoria o la combinación de estos materiales. Composición de ciclos de congelamiento de hielo. Los concretos de peso normal y los de peso liviano expuestos a condiciones de congelamiento y deshielo o de productos químicos descongelantes deben tener aire incorporado en el contenido total de aire indicado en tabla 4.1. La tolerancia y contenido total de aire incorporado debe ser más o menos 1,5% para concretos con mayor de 35 MPa. Se puede reducir el aire incorporado. Una exposición moderada en cuanto el clima, el frío, el concreto esté expuesto ocasionalmente a humedad antes de congelarse, cuando se le use sales descongelantes. Ejemplo de estos son algunos muros exteriores, vigas, losas que no están en contacto directo con el suelo. Exposición a sulfatos. El concreto va a estar expuesto a soluciones o suelos que congelan. Sulfatos deben cumplir con los requisitos. El concreto debe estar hecho con cemento que proporcione resistencia a los sulfatos y que tenga una relación agua-material cementante máxima. Además, la selección apropiada del cemento son esenciales. Otros requisitos para lograr concretos durables expuestos a concentraciones de sulfatos, tales como baja relación de agua, material cementante, resistencia, adecuado contenido de aire, bajo asentamiento, adecuada compactación, uniformidad, recubrimiento adecuado del refuerzo y suficiente curado húmedo para desarrollar porciones potenciales del concreto. Protección del refuerzo contra la corrosión. Para la protección contra la corrosión del refuerzo de acero de concreto, las concentraciones máximas de iones cloruro soluble, agua y el concreto endurecido de edades que van de 28 a 42 días, provenientes de los ingredientes incluyendo agua, agregados, material, cementantes y aditivos. Capítulo 5. Calidad de concreto mezclado y colocación. Las generalidades. El concreto debe solidificarse para que proporcione una resistencia promedio a compresión según se establece y debe satisfacer los criterios de durabilidad. La resistencia mínima de concreto estructural diseñado y construido de acuerdo con esta norma no debe ser inferior a los 17 PA. Dosificación del concreto. La dosificación de los materiales para el concreto debe establecerse para permitir que se logre la trabajabilidad y resistencia que permitan colocar fácilmente el concreto en el encofrado
y alrededor del refuerzo bajo las condiciones de colocación que vayan a emplearse, sin segregación y exudación excesiva. Se logra resistencia a las condiciones especiales de exposición a las que se pueda dar sometido el concreto, solidificación basada en la experiencia en obra y mezclas de prueba. Deben representar los materiales procedimientos de control de calidad y en condiciones similares a las esperadas. Las variaciones en los materiales y en las proporciones dentro de las muestras no deben haber sido más restrictivas para las de la obra propuesta. Deben representar a concretos producidos para lograr una resistencia o resistencia especificada dentro del rango de 7 AMP que deben resistir al menos 30 ensayos consecutivos o de grupos de ensayos consecutivos totalmente menos de 30 ensayos. Resistencia promedio requerida. La resistencia promedio de la compresión requerida usado como base para la solidificación del concreto debe ser determinada según la tabla 5.2 empleado a la derivación estándar. Preparación del equipo y del lugar de colocación del concreto. La preparación previa colocación de concreto debe las cotas y dimensiones de los encofrados y los elementos estructurales deben corresponder con los del plano. Las barras de refuerzo, el material de las juntas, los anclajes y los elementos embebidos deben estar correctamente ubicados. Todo equipo de mezclado y transporte de concreto debe estar limpio. Debe retirarse todo el escombro y el hielo en los espacios que serán ocupados por concreto. El encofrado debe estar cubierto con un desmolde adecuado. Las unidades de albañilería de relleno en contacto con el concreto deben estar adecuadamente humedecidas. El refuerzo debe estar completamente libre de hielo u otros recubrimientos superficiales. El agua libre debe ser retirada del lugar de colocación de concreto antes de depositarlo, o al menos que se vaya a emplear un tubo para colocación bajo agua o permitida de la supervisión. La superficie de concreto endurecido debe estar libre de lechada y otros materiales perjudiciales o leslables antes de colocación de concreto adicionales sobre ella. El mezclado del concreto. Todo el concreto debe mezclarse hasta que se logre la distribución uniforme de los materiales. La mezcladora debe descargar completamente antes de volverla a cargar. Transporte del concreto. El equipo de transporte debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento de concreto en el sitio de colocación, sin segregación de los componentes y sin interrupciones que pudieran causar pérdidas de plasticidad en capas sucesivas de la colocación. La colocación del concreto. La colocación debe efectuarse a una velocidad tal que el concreto conserve su estado plástico en el momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre el refuerzo y el proceso de colocación deberá efectuarse en una operación continua o en capas de espesor tal que el concreto que sea depositado sobre otro haya endurecido o lo suficiente para originar la formación de juntas o planos de vacío dentro de la selección. Protección y curado. Cuando la temperatura del concreto durante el proceso de hidratación exceda el valor de 32 grados, deberá tomarse medidas para proteger al concreto, las mismas que deberán ser aprobadas por la supervisión. La temperatura del concreto, al ser colocado, deberá ser tan alta para causar dificultades debidas a pérdidas de asentamiento, fraguas instantáneas o juntas frías. Además, no deberá ser mayor de 32 grados. La temperatura en los encofrados metálicos y el acero de refuerzo no debería ser mayor de 50 grados. Bueno, ahora vamos a pasar en el capítulo 6, encofrados, tuberías, bebidas y juntas de construcción que el otro compañero va a llegar a exponer. Ingeniera, buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Continuando con la exposición, en el capítulo 6 nos hablamos sobre encofrados, tuberías, embebidas y juntas en construcción. Aspecto número 1, diseño de encofrados. Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamientos y dimensiones de los elementos según las indicaciones de los planos de diseño y en las especificaciones. Aspecto 2, remoción de encofrados puntuales
y reapuntalamiento. Los encofrados deben retirarse de tal manera que no se afecte negativamente la seguridad o condiciones de servicio de la estructura. El concreto expuesto por el desencofrado debe tener suficiente resistencia para no ser dañado por las operaciones del desencofrado. Siguiente aspecto, tubería y conductos embebidos en el concreto. Se permite previa, sigue, compañero, puede avanzar. Sí, estimado Fran, Cristian. Bueno, el tiempo también a ustedes les ha quedado corto. Vamos a continuar ya. Vamos a quedarnos aquí. Las diapositivas que han desarrollado van a pasarlo al grupo para que sus compañeros puedan leerlo, ¿no? El tema de repente que no están exponiendo por el tema de tiempo ya. Vamos a quedar aquí, estimados. A ver, vamos a continuar con la evaluación. Está Flores Gutiérrez Fran, su casaca y Cruz Cotrado. Bien, jóvenes. Que en el tema de organización hay que seguir, ¿no? Hay una limitante en ahí que se ve. Bueno, vamos a ver otros puntos que estamos evaluando. Estamos evaluando los puntos, las competencias generales. La cámara creo que lo tiene prendido Flores, Cotrado también. ¿Qué pasó con su casaca? No lo vimos a la hora de esa exposición, recién lo vemos con su cámara. Es que he cambiado de equipo, ingeniero, se me ha malogrado. Ahorita recién te estoy viendo. Sí, por Ya, eso estoy ahorita incluso estoy con micro, porque se me ha malogrado el otro micro. ya. El tema, vamos a seguir avanzando aquí. Bien, les vamos a preguntar, jóvenes, sobre el tema de concreto, ¿no? Que es el tema que estamos abordando en esta semana. Bien, vamos a empezar con Cristian. Cristian, hablamos de concreto y uno de los aspectos importantes, ¿no? Es, por ejemplo, el agua en el concreto, ¿no? Esa relación agua-cemento. Cristian, por ejemplo, tu diseño de mezcla que has, ¿no? que has desarrollado, te dice que la cantidad de agua que vas a echar a tu concreto es de 20 litros, ¿no? 20 litros. ¿Y qué pasaría si empieza a llover, ¿no? Empieza a llover, no estaba programado eso y estás en pleno techo, ¿no? En pleno techo estás, de losa, y empieza a llover. ¿Cómo controlas la calidad de tu concreto en esas circunstancias? Cristian, Ingeniera, con un material como el plástico, ya podrías tapar, ¿no? Pero estás, ¿no? Tú sabes que el concreto, o sea, el vaciado, no puede ser por partes, ¿no? O sea, tiene que ser uniforme. Vamos a suponer que la lluvia no sea tan fuerte, ya que empiece a garoar nomás, ¿no? Pero que está afectando tu concreto, tu diseño. ¿Qué haces? Ya, bueno, lo tapas. lo Tu alternativa tapamos. es que lo tapas ya. Ya, ¿qué más? Em, en la cantidad del agregado y del cemento también podría de repente no influir. Va a influir, definitivamente. En todo caso, em, eh, aumentaríamos un poco más de la cantidad de paleado o del agregado del cemento, tal vez. Ya, mira, bueno, las alternativas que me indicas, que lo tapes con plástico está bien, pero ¿sabes qué? En estos casos lo que tienes que hacer es disminuir el agua, la cantidad de palas, cemento, tiene que ir tal cual, porque es diseño, ¿no?
no lo vas a modificar, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes que es disminuir un poco el agua. ¿Y cómo vas a saber cuánto voy a disminuir o no? Tú necesitas saber eso. Y no tienes laboratorio a la mano, ¿no? No tienes porque estás haciendo tu trabajo. Entonces, debes de conocer el cono de Abrams. ¿Conocen el cono de Abrams, jóvenes? Para medir el asentamiento. Sí, ingeniera, sí. Pues, lo que se incrementa pues es el agua. Entonces, vas a ver que en tu slam, cuando tú haces tu slam, el concreto es muy fluido, ¿no? El slam te va a salir de 5 a 6 pulgadas. Entonces, tú tienes que, con el slam, tú tienes que manejar la cantidad de agua. Tienes que disminuir un poco de agua hasta que este slam te salga entre 3 y 4 pulgadas, ¿no? Que es una consistencia plástica, ¿no? No es una consistencia tan fluida, ¿no? Y tampoco muy seca, ¿no? Entonces, esos problemas vas a tener, Cristian, siempre. Eso está, ¿no? Entonces tienes que de esa manera manejarlo. La segunda pregunta que te hago, Cristian, es ¿cuál es la diferencia, ¿no? entre durabilidad y resistencia a la compresión de un concreto? Hola, hola. Sí, ingeniera. Un momento. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? entre la durabilidad y la resistencia a la compresión del concreto? Eso ya hemos hablado ya. En cuestión de la durabilidad del tiempo, el tiempo, mejor dicho, claro, el tiempo, ingeniera, ¿El tiempo de qué? eh, del fraguado, ¿no? En cuestión Mm, de la resistencia, creo que ah, con el ensayo, ingeniera, de compresión, ya, con el ensayo de compresión, ya. y el tiempo de vida, ingeniera, en cuestión de durabilidad. Ya, tiempo de vida útil, ¿no? Eh, Del concreto. exacto, Ya. ingeniera. A ver, gracias. Vamos con su casaca Pau para Alejandro. Alejandro, Sí, la escucho, ingeniera. ya, de la misma manera, su casaca Alejandro. Estamos hablando de concreto, ¿no? Y vamos a ponerte un problema aquí. Mm, mm, que por ejemplo, si mi concreto que yo he fabricado tiene un peso Aló, un peso específico bajo. Hola, hola, Ingeniera, estamos se hablando. colgó un ratito, un momentito se colgó. Ya, de nuevo, ¿qué te da a entender si tu concreto es de un peso específico bajo? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Tienes varias columnas, ¿no? Una columna, dos columnas, tres, cuatro columnas. Entonces, una de las columnas, la briqueta que tú has sacado para hacer el ensayo de compresión, tiene un peso específico bajo, es liviano. En cambio, las otras tres tienen buen peso, ¿no? ¿Qué te da a entender? ¿Qué ha pasado con la columna? ¿Por qué tiene un peso específico bajo tu briqueta? ¿Qué te da a entender? que tiene aire. Ya, que tiene, y por consiguiente, ¿qué más? Ese concreto es un concreto, un concreto Un, pobre, pobre, ya, ¿qué más? Hay una palabra técnica. eh, concreto escaso de cemento sería, de poca resistencia. Ya, de poca resistencia. Es un concreto poroso, o sea, dentro de ese concreto
hay poros, hay aire, ¿no? Entonces, por eso su peso específico de esta tu briqueta que sacas, ¿cómo se llama? Te da a entender que es poroso. Entonces, dime, ¿no te conviene que tu concreto sea poroso de tu columna? Cuando es columna, no, ingeniera. Ya, ya, correcto. A nadie, ¿no? Es una columna, no puede ser porosa. Entonces, un supervisor cuando te supervisa, solamente tú eres supervisor, empiezas a levantar las briquetas, ¿no? Y es a la vista, ¿no? Las briquetas que pesan más, estas son más compactas. Y las que son porosas, pues van a tener poros, ¿no? Ya, a ver, ¿qué solución damos? Porque ya, la pregunta, ¿por qué crees que en esta columna ha resultado, ¿no? Vamos a tener un concreto poroso? ¿Por qué crees? Eh, Exceso de agua, mal preparado, Ya, mal preparado, exceso de agua. ¿Qué más? Hay varios factores. mala compactación de vibración. Mala compactación, ¿no? Sí. No hubo una buena compactación, no hubo una buena segregación. Ya, gracias. Cruzco Trado. Terminamos con tu Presente, persona, ingeniero. Cruzco Trado. Ya, estamos colocando el concreto en una columna, ¿no? ¿Y qué se produce cuando, por ejemplo, vaciamos la columna, pero nosotros el concreto lo ponemos desde una altura mayor, ¿no? Digamos, la columna es 2 metros. 2 metros es la columna de altura. Y yo pongo mi concreto de 2 metros. ¿Es correcto que yo coloque el concreto a 2 metros de altura? ¿Qué opinas tú? Ingeniera, no le entiendo bien. O sea, una columna lo hago de 2 metros de altura. Sí, y vas a poner tu concreto, vas a colocar el concreto a 2 metros de altura también. O sea, Ah, la o sea, altura de lo caída del sigo, concreto lo es dos sigo, metros. lo Sí, sigo sí. ¿Cómo? allá. Lo que le entiendo es, o sea, más o menos lo sigo poniendo el siguiente concreto. Sí. eh, Se puede asentar, ingeniera. Es, Se puede asentar. ujú, Claro, porque también, ya, y a ese proceso, sí, continúa. porque también en la parte donde lo vamos a seguir aumentando otro concreto, entonces no va a haber esa resistencia, porque va a ser como si lo pegáramos dos cosas. Entonces no es resistente, no sería resistente la columna, ingeniero. Ya. Eh, Explícame el fenómeno de segregación en el concreto. ¿Qué es el fenómeno de segregación? Segregación de agregados en el concreto. ¿Me puedes explicar qué es el fenómeno de segregación de agregados en el concreto? A, a ver. Mm, El fenómeno de segregación en el concreto. Ujú, se da por esa altura que te estoy diciendo, ¿no? O sea, tenemos la columna 2 metros y cuando echamos a gran altura se produce la segregación de los agregados. Y es muy peligroso eso. Es cuando los agregados se separan, ingeniera, cuando no cumplen bien su proceso, o los agregados Ujú. finos y gruesos con el cemento no se juntan bien. Ya, ¿y eso se da por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se separa? Porque no lo hacemos una vibración, se podría hacer la vibración de compactación. Sí. Por eso, ¿no? Por la falta de vibración, compactación y por la altura de caída. Por eso se da. Por ejemplo, si tú ya vamos a terminar, tú vas a poner tu concreto a 2 metros de altura de tu columna, ¿no? Las partículas más pesadas, por ejemplo, las gravas, que son más pesadas, estas se van a hundir más.
y las más livianas se van a quedar más, ¿no? O sea, van a estar encima y las más gruesas van a estar abajo. A eso se llama, se separa prácticamente, ¿no? Todos los agregados por esa altura. Entonces, cuando tú pones concreto, no tienes que poner para una altura de 2 metros, tiene que ser lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, unos 10 centímetros de caída, 15, ¿no? Así. No puede ser 2 metros de altura. Entonces, eso es control de calidad de colocación de concreto, lo que ustedes han expuesto. Entonces, no vaya a ser que cuando haces tu obra, tú omitas eso, no pases de lado. Te aseguro y les aseguro a todos, van a tener segregación de concretos. Y es trágico eso, no se puede arreglar. Ya, bien estimados, como siempre, nos queda muy corto el tiempo. Vamos a llamar asistencia. Mañana avanzaremos, no sé si podemos, ¿tienen ustedes ahorita clases? O si es que se pudiese avanzar con un grupo más, me pueden decir, o quedamos para mañana, no sé. Tenemos clases. Ya, les comprendemos y les vamos a llamar. Para mañana, ingeniera, para mañana. Ya, ya. Les pido para el grupo que van a ser para mañana, estimados, bien puntuales ya, bien puntuales. Ya son, estamos repitiendo, ¿no? El mismo tema, bien puntuales, bien específico, por favor, ¿no? Que podamos aprender, ¿no? La cuestión que este tiempo que estamos dedicando se puedan llevar algo, ¿no? Ustedes ya. Entonces, hagamos eso. Vamos a llamar a la asistencia. Voy a llamar a asistencia, estimados. Ya, vamos a llamar asistencia, asignatura. Vamos a llamar asistencia a sus compañeros siguientes. A ver, empezamos. Aracapi, Machaca. Presente, ingeniera, presente. Ya. A ver, seguimos con Aracapi, Yanqui. Presente, ingeniera. Achata, Muchica. Presente, ingeniera. Aguilar, Tito. Presente, ingeniera. Almonte, Sea. Cela. Presente, ingeniera.